Hola, el día de hoy me siento un poco aburrido, un poco cansado, entonces pues me voy a tomar algo a ver si me ayuda. ¡Ok! ¡Cum! ¡Pures! ¡Burra! ¡Cosa! ¡Ah! ¡Nueva película! ¡Romance! ¡Beso! ¡Mucho sexo! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué rico! ¡Está mejor el libro! ¡Ah! Buenos días por la tarde. Cumbres Borrascosas es la nueva adaptación de la novela homónima escrita por Emily Blunt y es una película que ha dividido a la gente en internet. En mi opinión la película es buena, pero de Cumbres Borrascosas tiene solo el nombre. Nada más que decir, hablemos de Cumbres Borrascosas. Bueno, tengo mucho que decir de esta película, pero vamos por partes. La novela original, escrita por Emily Blunt, es una historia lejos de ser romántica. Es más bien una historia trágica y obsesiva donde el amor es lo peor que puede haber pasado en el mundo. Por eso, adaptar esta novela es algo bastante difícil. No por tratar de hacer una simple película de época, sino por decidir si nos vamos a quedar con lo perturbador o si hacemos algo más digerible para la audiencia. Y bueno, esta película... ¿Qué te digo? Ah... la cagó horriblemente. Porque Cumbres Borrascosas se vendió como la película del libro. Y si le prometes eso a los fans de un libro, ya no es si es entretenido o no, sino que tiene que ser el libro en el cine literalmente. Tienes que mostrarle al público todo lo que pasa en el libro al pie de la letra, y eso claramente es imposible. Pero a ver, si uno lo mira con calma y por un momento deja de pensar en el libro, es evidente que la película no está intentando replicar la aspereza emocional que escribió Emily Blunt. Esta versión no busca ser una experiencia incómoda ni psicológicamente desgastante. Quiere ser otra cosa. Lo que intenta construir la película es una experiencia más sensorial. Usa muchos primeros planos, los cuerpos son filmados casi como si fueran paisajes y el viento lo atraviesa todo como si fuera un símbolo constante de deseo y tormenta. La película parece más enfocada en que entiendas la atracción que tienen los personajes, en lugar de que entiendas la naturaleza destructiva que tiene este vínculo. Aquí el amor no es algo que se analice, es algo que percibes, algo que respiras y algo que te va a dar una cachetada en toda la jeta. También hay una intención clara de hacer la historia más accesible, pero no contemporánea en el sentido literal, sino emocionalmente más digerible. Y es que aunque sí tenga partes crueles, la toxicidad parece envolverse en una estética romántica. Lo que en la novela es obsesión enfermiza, aquí muchas veces se siente como una pasión demasiado intensa. Esta película entonces no quiere que salgas perturbado, quiere que salgas impactado por la intensidad de las escenas, por la química y por el dramatismo. Quiere vender una historia de amor trágica, no una historia de destrucción emocional disfrazada de amor. Y si la analizamos únicamente por lo que intenta hacer, es coherente consigo misma. Tiene un tono claro, una dirección definida y una apuesta estéticamente consistente. El problema acá no es que no tenga intenciones, el problema es cuál intención decidió priorizar. Y yo sé que de pronto puedo estar pintando todo como la peor basura que ha existido, pero no es así. Hay cosas que esta película hace muy bien. Lo primero, las actuaciones. El elenco entiende perfectamente la versión de la historia que está contando. No están actuando la novela de Emily Blunt, están actuando esta reinterpretación más física y más visceral, y dentro de esa lógica funcionan. Hay una química muy evidente entre los dos protagonistas, quizá porque en este momento son la cara de lo sexy y lo bello en Hollywood. Puedes sentirlos como chicles pegados y por eso se sienten tan peligrosos. El problema no es que no transmitan nada, el problema es lo que están transmitiendo exactamente. La cámara también es algo muy bien utilizado. Como ya dije, hay una intención clarísima en los primeros planos, en cómo se filman los cuerpos, en cómo el viento atraviesa casi cada escena como si fuera un personaje más. La fotografía construye una atmósfera constante. No es una película descuidada visualmente, todo lo contrario, está diseñada y estilizada con esa intención, y eso se nota demasiado. La música y el diseño sonoro también aportan mucho a la experiencia que es esta película. Me encanta que la música utilizada no trata de sonar de época, sino que parece querer dar vida a una fantasía de adolescentes. Y es que Charli XCX logra transmitir muy bien todas estas vibras, encontrando el equilibrio entre los sonidos contemporáneos y la fantasía, porque su música no te deja relajarte. Acá todo vibra, todo respira y todo parece cargado de deseo o de tensión. En términos sensoriales, la película cumple su cometido, te mete en una experiencia emocionalmente inmediata, casi física.
Incluso el ritmo, que puede haber sido un desastre en una producción como esta, es bastante coherente con lo que la directora quiere contar. Se siente decidida en lugar de sentirse torpe o incluso como algo improvisado. Y eso es algo importante, porque cuando una película falla pero no sabe qué quería hacer, esto es mediocridad. Aquí no hay nada de eso, hay una decisión totalmente clara. También hay escenas puntuales que, aisladas de todo el peso del libro, funcionan bastante bien en esta película. En esos instantes la historia encuentra algo genuino, algo muy potente, porque no es una adaptación torpe técnicamente, sino una reinterpretación estilísticamente sólida. Entonces no es ninguna película de mierda como los fans del libro lo dicen. Lo que pasa acá es que estar bien hecha no siempre significa estar bien adaptada. Y para entender el problema, vamos a hablar primero de los personajes, que son unos malparidos en toda regla. Pero vamos por partes para que te des cuenta un poquito del nivel de malparidez que tienen estos desgraciados. Heathcliff es alguien despreciable, y eso está perfecto, porque parte de la grandeza de Cumbres Borrascosas es obligarte a convivir con alguien que no puedes justificar. Él no ama a nadie, sino que los posee, y la película lo deja muy claro, enfocándose demasiado en sus manos, haciéndote saber que cada vez que la usa no son para acariciar, sino para dominar. Hay una escena donde usa sus manos para taparle la cara a Catherine completamente, pero no sientes ternura o tensión sexual, sino que más bien sientes control. Es en el momento donde ella le pone un límite, cuando él, en vez de reflexionar, usa a otra persona como un arma para castigar a Catherine. Heathcliff convierte el dolor en castigo. Y sí, fan del libro, vamos a hablar que en esta película Heathcliff debería ser negro. En el libro su origen racial tiene peso, y algunos critican que aquí no sea interpretado por un actor moreno. Pero al menos para mí la historia funciona igual, porque lo esencial acá no es su color de piel, sino su resentimiento y sus acciones. Ahora, Catherine. Esta tipa tampoco es una víctima romántica. Ella se casa con Edgar Linton por su propio estatus y por su propia seguridad económica. Por mucho que se sienta encerrada, por mucho que llore porque ama a Heathcliff, la verdad es que al final del día termina gustándole esta vida que consiguió. Le gusta su casa, su estabilidad económica y su vida tan cómoda. Pero cuando Heathcliff vuelve quiere las dos cosas, la seguridad de Edgar y la intensidad de Heathcliff. Esta desgraciada no puede soportar el hecho de no poder tenerlo todo. No es ninguna clase de opresión, sino que es una ambición, un capricho emocional. Y a pesar de que muchas veces no le importó hacer lo que hizo, termina jugando con fuego hasta que la fantasía escala demasiado lejos, hacia un nivel irreversible. Ahora, hablando de Edgar, él es el único verdaderamente inocente acá. O sea, es que esta le dio posada a Heathcliff, el amante de su esposa. O sea, es que es un pan de Dios, porque le harías algo malo. Los dos son unos malparidos, ojalá se mueran. Entonces no, esto no es una historia sobre un monstruo y una víctima. Es una relación donde ambos se alimentan de lo peor de cada uno. Pero cuando tienes personajes así de moralmente desagradables, la historia no puede permitirse embellecerlos demasiado, porque si los hace demasiado atractivos, empieza a diluir la incomodidad que deberían provocar. Y la esencia de Cumbres Borrascosas es que necesita incomodarte de alguna manera. Y si empiezas a disfrutar demasiado la toxicidad, es porque parte del libro se perdió en el camino al cine. Y eso nos lleva exactamente al centro del problema. Porque ya no es si la película está bien hecha, ya dijimos que sí. El conflicto es si entiende lo que está contando. Y para mí no lo termina de entender. O peor, lo entiende pero decide suavizarlo. Cumbres Borrascosas no es una historia sobre amor intenso, es una historia de amor destructivo, donde el amor no salva ni embellece nada, sino que lo corrompe todo. Lo que une a esos personajes no es una pasión romántica elevada, sino una obsesión enfermiza y violenta, y eso en la novela se siente incómodo y hasta asfixiante. Aquí no, aquí la obsesión está filmada como deseo, la toxicidad está envuelta en miradas bonitas y en estos planos súper maravillosos. Y cuando haces eso, cuando decides estilizar la autodestrucción, cambias totalmente el significado. Acá el punto es que entiendas que no estamos cambiando detalles insignificantes, sino que estamos cambiando el corazón de la obra original. Y a ver, tampoco es que hayan eliminado escenas importantes o que se hayan saltado información importante. Es que el tono de la novela a la película es totalmente diferente. Cuando cambias el tono de una historia como esta, cambias completamente toda la historia. Porque Cumbres Borrascosas vive del tono, vive de esa incomodidad constante, de esa sensación de que estás viendo algo que no debería idealizarse. Y aquí muchas veces se siente idealizado. Y eso conecta con algo más grande, la necesidad actual de romantizar lo oscuro siempre y cuando se vea bonito. La película parece más interesada en que sientas la intensidad que en que cuestiones esa intensidad. No quieres que salgas pensando que la película fue algo destructivo. Quieres que cuando salgas así bien arrecho, bien prendido. Cuando conviertes una relación corrosiva en una experiencia estética poderosa,
corres el riesgo de confundir la tragedia con el romance. Y Cumbres Borrascosas es en esencia una advertencia en una fantasía amorosa. Por eso digo que de Cumbres Borrascosas esta película solo tiene el nombre, porque cambia toda la intención emocional de la obra. Y acá editando me enteré que el mismo póster tiene el nombre entre comillas. O sea, ya están avisando que es de todo menos Cumbres Borrascosas. Pero entonces, ¿vale la pena verla? Sí, pero no como la adaptación de Cumbres Borrascosas, y mucho menos como la historia de amor definitiva por cómo la vendieron. Vale la pena verla como lo que realmente es, la versión de Emerald Fennell sobre una historia que decidió reinterpretarse en lugar de obedecer. Si tú no has leído la novela, es muy probable que salgas pensando que es una historia muy intensa y muy pasional. Y eso está bien porque esta película funciona en sus propios términos. Pero si conoces el libro, si sabes lo desagradable que debería sentirse todo, entonces algo no va a terminar de encajar en ti. Porque la novela no quiere que vibres con el deseo. Quiere que te preguntes por qué estás presenciando algo tan destructivo. Quiere que te duela, no que te excite. Y ahí está la diferencia clave. Esto no es una mala película, es una película que eligió priorizar su lado más erótico y sensorial. Y esa elección la convierte en una obra coherente, pero en una adaptación que es discutible. Por eso, a esta película le doy su merecido 7.7 de 10. Al final esta versión convierte una advertencia sobre la toxicidad en una fantasía estilizada. Y eso pues puede gustarte o no, pero es imposible decir que es lo mismo. En conclusión, pues véanla. Disfrútenla si quieren o enójense si quieren. Lo importante es que no se confundan con el mensaje de la historia, porque Cumbres Borrascosas nunca fue una historia de aspirar al amor, fue una historia de tenerle miedo al amor. Y cuando el miedo se vuelve atractivo, algo inevitablemente se perdió en el camino.